Estoy grabando la sesión para luego poderla poner a disposición de los compañeros. Sabéis que todas estas sesiones que se están grabando las estoy subiendo a un canal de YouTube al que podéis acceder para revisar los contenidos y tomarlo como referencia para preguntas que me queréis hacer en los foros, ¿de acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Entiendo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Por confirmar solo. Sí. Vale, genial. Vamos a hablar hoy de la herencia. Hemos abierto una unidad nueva, la unidad 7, en la que se habla de clases avanzadas. Esas clases avanzadas, lo que trata de transmitiros es que cuando nosotros hacemos aplicaciones orientadas a objetos, no tenemos objetos individuales, tenemos muchos objetos que colaboran entre sí y que todos esos objetos pertenecen a una serie de clases y esas clases, que normalmente están reflejadas en lo que se conoce como un diagrama de clases, hace que las clases tengan unas relaciones de unas con respecto a otras. Todo esto es lo que tenéis vosotros en el índice del tema, pero nosotros nos vamos a centrar hoy en la herencia. Daremos algunas pinceladas sobre la composición y posibles relaciones entre clases. Y si la composición y la agregación os resulta un poco complicada de entender, haríamos una videoconferencia nada más que para tratar ese tema, porque ya la herencia de por sí es un poquito complicada, ¿de acuerdo? Bien, lo que nosotros dijimos que vamos a tratar es esto que tenéis ahora mismo en pantalla. Introducir conceptos de relaciones entre clases, básicamente es lo que os estoy diciendo. Vamos a tener un diagrama de clases donde están representadas todas las clases que tenemos en nuestra aplicación y cómo se vincula, se relacionan unas con otras. Sería el equivalente, no es lo mismo, pero sería el equivalente a un diagrama de entidad-relación, al modelo de datos de la aplicación que estuvieseis desarrollando. Y estos temas que tenéis aquí son los que nosotros vamos a tratar, que son las relaciones entre clases, tipos de relaciones, etcétera, etcétera. Todo el material que estamos viendo aquí os lo remitiré luego, lo subiré al curso. Bien, todas las relaciones que podemos tener entre clases son las que figuran en el apartado 2 y en negritas he marcado todo lo que nosotros tratamos de comentar hoy. Es interesante, yo diría que vital, que cualquier duda que tengáis sobre la herencia y las relaciones entre clases lo aclaréis cuanto antes, porque de ahora en adelante todas las tareas van a basarse en relaciones entre clases, ¿de acuerdo? Bien, la relación USA, la primera que menciono aquí en el apartado 2.1, voy rápido para llegar a la herencia cuanto antes. La relación USA lo único que refleja es que una clase utiliza objetos de otra clase. Ya dijimos en su momento que cuando creamos atributos de una determinada clase, esos atributos pueden ser de los tipos elementales, pero también pueden ser atributos que son de tipo de otras clases. Yo podría tener una clase empleado y tener una serie de atributos que sean los hijos de esos empleados, siendo los hijos a su vez objetos de una clase hijo, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí sería algo así como la relación uso. Tengo la clase principal que usa la pantalla principal, usa pantalla de producto, de tal forma que en la clase principal yo sé que en algún momento se crearán objetos de la clase principal, objetos de almacén, etcétera, etcétera. Básicamente en eso consiste. Las clases anidadas consiste en que yo tengo una clase y dentro de esa clase, a su vez, declaro otra clase. La clase más externa se llama clase contenedora o externa y la clase interna se llama clase interna. Caso típico donde se utiliza, pues cuando empecemos a hacer, si llegamos a realizar aplicaciones en entorno gráfico, pues habrá que declarar dentro de una clase frame, pues unos escuchadores para ver si se ha detectado, si se ha pulsado una tecla, si se ha hecho clic al ratón, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter por ahora en eso. La agregación y la composición básicamente consiste en que yo, cuando realizo el diagrama de clases y trato de representar algo del mundo real, trato de modelar un aspecto del mundo real, hay unas clases que forman un todo y que están compuestas por otra serie de clases. El ejemplo que es típico para explicar la agregación y la composición es el hecho de tener un motor, la clase motor, pero la clase motor está formada por muchas piezas. Entonces yo tendría una serie de piezas y el conjunto de todas las piezas constituyen el motor. Básicamente es eso. ¿Cómo se modela, cómo se realizan las agregaciones y las composiciones
cuando estamos trabajando en Java? Pues mediante el uso de colecciones. Como es lo que vamos a ver en el tema siguiente, no me paro más en la creación y en la composición. Y ahora ya nos iríamos trabajando, aquí tenéis ejemplos de creación y composición para cuando llegue el momento. Vamos a la herencia. Todo lo que viene a partir de aquí es lo que nosotros queremos mencionar hoy. La herencia, las clases abstractas, las interfaces. Todo está aquí más o menos desarrollado, pero he hecho un pequeño resumen con lo principal que tenemos que saber, que es lo que hay aquí. Fijaros en que cada uno de esos recuadros que tenéis, este por ejemplo, animal, pez, ave, control, todos esos son clases. La clase animal no es algo que os salte de ojo, ya sabríais declarar una clase animal. Esta clase animal tiene un atributo que se llama descripción y que sería pues, un atributo, yo le asigno un valor, un atributo que está que tiene un string relativo al objeto que se crea, ¿no? Y luego hay una serie de métodos, moverse, finalice, el constructor animal, etcétera, etcétera. Y ya digo que hasta aquí no hay nada nuevo en el horizonte. Arrancamos en ese punto. Tenemos claro qué es una clase, qué son los atributos y qué son los métodos. Empezamos a introducir el concepto de herencia. El concepto de herencia es el hecho de que hay una serie de clases, por ejemplo, la clase pez, que recibe, hereda, de ahí el concepto, atributos y o métodos de otra clase, en este caso, la clase animal. ¿Cómo se representa esa herencia? Con el simbolito que tenéis aquí. De tal forma que el triangulito está siempre en la parte de la clase que cede sus atributos, que cede sus métodos. El concepto de herencia en programación orientada a objetos viene a ser el mismo concepto que tenemos en la vida real cuando una persona fallece y heredan sus descendientes. Bueno, pues aquí tenemos la clase animal y sus descendientes, en este caso la clase pez y la clase ave. A la clase que está por encima, de la cual se hereda, se le llama clase madre o superclase. Y a las clases que están por debajo, en este caso pez y ave, se les llama subclases o clases hija. Luego, entonces, ¿en qué consiste la herencia? En que yo tengo una serie de clases que se relacionan, ahí tenéis la relación entre animal, pez y animal y ave, y esa relación implica el que la superclase cede informaciones y comportamientos, métodos, a las subclases. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y ahora, una vez que sabemos que se está heredando atributos y métodos, entran las reglas del juego de cómo se trabajan con esos elementos que se heredan. Pero lo primero que necesitamos saber es que esto es la herencia en sí. ¿De acuerdo? Debajo de este diagrama os he tratado de condensar lo que sería puntos claves que tendríamos que tratar y que tienen que quedar claros hoy. El primero de ellos. Yo puedo crear objetos de la clase animal, podría crear objetos de la clase pez o podría crear objetos de la clase ave. El hecho de que haya una relación de herencia no quiere decir que no se puedan instanciar objetos. Se pueden instanciar. Luego veremos que puede haber alguna salvedad, pero se pueden instanciar. ¿De acuerdo? En este caso en concreto, la clase animal tiene un atributo que se llama descripción y os he marcado con un circulito amarillo el atributo. Yo siempre os he insistido en todas las videoconferencias previas que todos los atributos tienen que llevar el modificador de acceso private. Ese modificador de acceso en un diagrama de clase se representa con un menos. Entonces, en condiciones normales, el atributo descripción tendría un menos delante para indicar que es privado, que es exclusivo de la clase animal. Sin embargo, aquí, como podéis ver, no tiene un menos, tiene el carácter almohadilla. Ese carácter almohadilla corresponde a lo que se suele denominar modificador de acceso de la herencia y que es el modificador de acceso protected, protegido. Ahora lo veremos en el código. Cuando un atributo está como protected, como es el caso de descripción, estamos diciendo que las subclases, en este caso P y AB, heredan ese atributo. Por lo tanto, aunque yo no lo tenga representado en este diagrama de clases que veis aquí,
La clase pez y la clase ave disponen de un atributo llamado descripción. ¿Por qué? Porque le viene por herencia de la superclase, lo están heredando. ¿Podría la superclase tener otros atributos que sean private? Por supuesto que sí, pero esos no serían heredados por la clase pez y la clase ave, no serían heredados por las subclases. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ese modificador de acceso protected que tenemos en el atributo también se podría poner a los métodos. De tal forma que al tener un modificador de acceso protected representado en el diagrama de clases con la almohadilla, lo que estoy diciendo es que esos métodos también se heredan en las subclases. Por eso decimos que la herencia afecta a atributos y afecta a métodos. Bien, eso entiendo que lo tenemos claro. Vamos con el primer comentario que tenemos por aquí. Métodos públicos de la superclase son accesibles directamente desde las subclases. En condiciones normales, cuando yo quiero invocar a un método de una clase, tengo que instanciar un objeto de esa clase para poder llamar al método. Bueno, pues aquí tenemos con la herencia una salvedad, tenemos una excepción. Yo desde cualquier objeto de una subclase, pez o bien ave, podría invocar a un objeto, perdón, a un método público de la superclase sin necesidad de crear un objeto de la superclase. Yo podría crear un objeto pez que se llame pez espada, por ejemplo, y en uno de los métodos de pez espada podría invocar al método moverse de la superclase. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de verlo con un ejemplo. Para estos ejemplos voy a utilizar un IDE, un entorno de desarrollo que no es NetBeans. Luego os pasaré el código en Proyecto NetBeans de lo que vamos a ver. Pero voy a utilizar otro IDE que creo que es más didáctico para lo que queremos ver. Se llama BlueJ, pero no nos interesa muchas particularidades de este entorno, de este IDE. Simplemente a nivel didáctico lo que podamos hacer con él. Las clases que tengo representadas en este IDE son las mismas que había en la diapositiva que está en la parte de abajo. Tengo la clase animal, superclase, subclase pez y subclase ave. Bueno, pues yo lo que quiero es, dentro del objeto pez, poder llamar a un método de la superclase. Por ejemplo, tengo aquí un método público, saludo, y lo único que hace es mostrar en pantalla el mensaje método saludo de la superclase para saber que realmente se está ejecutando. Y aquí dentro de la clase pez, en el constructor, tengo, perdonad, ¿dónde está? A ver si lo veo. Un segundo. No me deja. Vamos a ver. Bueno, pues desde aquí mismo me voy a crear un método que no devuelve nada. Y así vemos cómo se haría. Estoy dentro de la clase ave. Y dentro de la clase ave estoy creando un método que va a llamar a este método saludo de la superclase. Cada vez que yo quiera llamar a un método de una clase, hemos dicho que había que instanciar, pero en este caso tenemos una excepción. Entonces, para llamar al método saludo, yo podría hacer saludo, pero para hacer referencia a que este método es de la superclase, le pongo super. De tal forma que toda referencia que yo ponga super está yendo siempre hacia la superclase, está yendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Voy a invocar a este método. Y mirad por qué quiero utilizar
este ID. Me permite crear objetos, me voy a crear un objeto. Le voy a dar el nombre AB1. Y esto que hay aquí, en color rojo, es el objeto que acabo de crear. Han salido por aquí unos mensajes, pero eso ahora no nos interesa. Botón derecho. Y ahora yo puedo invocar directamente al método de la superclase. Esto que estoy haciendo ahora mismo tan visual, entiendo, de crear un objeto y que vosotros lo podáis ver, no puedo hacerlo en NetBeans. Por eso estoy utilizando este IDE. Pero cuando yo llame a este método, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese método va a llamar al método de saludo de la superclase. Y aquí tenéis el mensaje. Este mensaje es este que hemos dicho que está aquí. Luego podemos ver que desde una subclase yo puedo invocar a los métodos públicos, ojo, públicos de la superclase, sin necesidad de instanciar ningún objeto. Primera particularidad de la herencia. ¿De acuerdo? Vale. Como podéis comprobar, y siguiendo con estos ítems que tengo aquí, las subclases pueden definir sus propios métodos y sus propios atributos. Acabo de hacerlo. Yo me he venido a la subclase AVE y en la subclase AVE he declarado un método que antes no tenía. Oye, pero es que este método que está aquí aparecería en AVE, no está en la superclase. No pasa nada. Yo lo único que he dicho es que esa relación de herencia, de arriba a abajo, de la superclase hacia la subclase, permite traerse atributos y métodos de la superclase, pero eso no implica que las propias subclases no puedan declarar sus propios métodos y sus propios atributos. De hecho, pueden hacerlo. Lo acabamos de ver hace un momentín. Es un fundamento de del propio mecanismo de herencia, porque si todas las subclases solamente pudieran tener aquello que reciben de la superclase, resulta que las subclases serían clones de la superclase. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Bien. Vamos a hablar de los constructores. Esto me interesa especialmente porque provoca la ejecución de código de forma inexorable sin que yo pueda dominarlo. Y me refiero a lo siguiente. ¿Qué ocurre cuando yo creo un objeto de una clase? Al crear un objeto de una clase, sabemos que se ejecuta el constructor de esa clase. Bien. Si yo creo un constructor de la clase, perdón, un objeto de la clase animal, se ejecutaría el constructor de la clase animal. Si yo creo un objeto de la clase pet, se ejecutaría un constructor de la clase pet y lo mismo para la clase ave. Pero con la herencia tenemos ciertas particularidades, que son las siguientes. Me vuelvo a ir al IDE que tenía antes. Lo limpio. Y fijaros, yo tengo la clase animal. La clase animal tiene un constructor. La clase animal tiene un constructor que es este. Y lo único que hace es mostrar un mensaje. Constructor de la superclase. Voy a ponerla aquí para que quede más claro. Animal. De tal manera que cuando yo cree un objeto de la clase animal, veréis el mensaje que me parece aquí. Esto es la consola donde interactuamos con el usuario. Constructor de la clase animal. Pero eso no es nada nuevo, eso ya lo sabíamos. Vale, genial. Me voy ahora a la clase pez. Cuando yo creo un objeto de la clase pez, bueno, no lo he dicho, lo comento ahora que lo veo aquí, ¿cómo determino yo en el código que la clase pez hereda de la clase animal? Pues yo normalmente crearía la clase pez de esa forma, pero para decir que esta clase pez hereda de la clase animal, pongo extends animal. Y de esa forma estoy diciendo que la clase pez hereda de la clase animal. Algo parecido ocurriría con la clase ave. La clase ave hereda de animal. De esto por ahora nos olvidamos.
Estábamos con los constructores. Y lo que yo quiero hacer ahora es venirme a la clase P y en el constructor de la clase P voy a poner un mensaje para ver qué ha pasado por aquí. Y en el constructor de la subclase pez. Veréis lo que ocurre cuando yo creo un objeto de la clase pez. Fijaros aquí. Mirad lo que ha ocurrido. ¿Eso dónde está? Ese mensaje constructor de la superclase, ¿dónde está? En el constructor de la superclase. Y esto de aquí es el constructor de la subclase. Conclusión. Cuando yo creo un objeto de una subclase, ese constructor de la subclase, lo primero que hace, lo quiera yo o no, es llamar al constructor de la superclase. Y luego hará lo que tenga que hacer, lo que yo le pida. ¿De acuerdo? ¿Podría yo forzar o representar de alguna manera esa llamada al constructor de la superclase? Sí, con esta línea de código que hay aquí. De hecho, antes estaba comentada y habéis visto que han salido estos dos mensajes. Voy a descomentarla y a ver si noto alguna diferencia. La he descomentado, compilo y vuelvo a crear un objeto de la clase pez. Vuelve a ocurrir lo mismo. Conclusión. Lo quiera yo o no, el constructor de una subclase, lo primero que hace es llamar al constructor de la superclase. Obviamente, esa llamada podría ser al constructor por defecto, como es el caso, o a un constructor al que le estoy pasando parámetros, pero siempre se va a llamar al constructor de la superclase. Es algo que yo no puedo evitar, por lo tanto, tengo que ser consciente de que este mecanismo funciona de esta manera, de forma automática, para tenerlo a mi favor a la hora de asignar valores a los atributos o simplemente saber que eso ocurre y no llevarme sorpresas cuando el código se está ejecutando. Pero aquí están pasando cosas que yo no he puesto. No las has puesto, pero es que es el mecanismo que tiene Java. ¿De acuerdo? No podemos hacer otra cosa. Esta llamada en cascada de los constructores es importante porque vosotros aquí ahora mismo estáis viendo la superclase animal y la subclase pez. Pero ¿y si yo tuviese superclase animal, subclase ave, y la subclase ave a su vez fuera una superclase de aves voladoras y de aves no voladoras? ¿Qué ocurriría cuando yo crease un objeto de una subclase no voladoras? Pues lo primero que hace el constructor de no voladora es llamar al constructor de la superclase ave, que a su vez llama al constructor de la superclase animal. Se ejecuta el constructor de la superclase animal, se ejecuta el constructor de la subclase ave y se ejecuta el constructor de la subclase no voladoras. Cuidado con eso, porque estamos encadenando una llamada tras otra a unos constructores, lo quiera yo o no lo quiera. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Para qué se suele utilizar ese mecanismo de llamada en cascada? Pues para inicializar atributos, de tal forma que si la subclase ave tiene unos atributos que vienen heredados de animal y luego ave tiene sus propios atributos, en el constructor que yo cree para la clase ave le paso los valores para los atributos de ave y le paso los valores para animal. De tal forma que el constructor de ave coge los atributos que son propios del ave y los que son comunes y vienen de animal, se los pasa al constructor de la superclase animal, que es quien asigna los valores a cada uno de los atributos. ¿De acuerdo? Bien. Más cuestiones que tenéis que tener en cuenta. Las subclases pueden redefinir los métodos que heredan. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, fijaros, yo aquí en la superclase animal tengo el método moverse,
En este caso no está puesto como que se herede porque no tiene la almohadillita, pero pensás que lo tuviera. Y aquí tengo también el método moverse, está heredado. Y aquí el método moverse también está heredado. Si yo me voy a ver el código de las clases, la clase animal tiene un método moverse por aquí. A ver si me deja bajar. No me deja aquí. Que lo único que hace es mostrar un mensaje diciendo el movimiento genérico de la superclase. Vamos a poner superclase animal que quede más claro. Pero no tiene nada del otro mundo. Si yo me vengo a la clase P, también tiene el método moverse, pero fijaros, este método moverse tiene un contenido diferente. Aunque sea heredado, la subclase puede redefinirlo, de tal forma que en la superclase yo pongo pues los animales se mueven, pero luego ya en la subclase determino cómo se mueve cada tipo de animal. Cómo se mueve un pez nadando. Y si me voy a la clase ave, cómo se mueve un ave volando. De esta manera, yo en la subclase puedo redefinir el comportamiento de los métodos que se heredan. Eso me puede servir para concretar cosas, como por ejemplo, en este caso en concreto, valga la redundancia, de cómo se mueven, se desplazan los animales. Si yo tuviera un conjunto, un array, imaginaros, que tiene peces y tiene aves, con ir recorriendo el array e invocar al método moverse, si es del pez, se moverá nadando, y si lo que estoy visitando es un objeto ave, se moverá volando. Pero voy más allá. Si esta aplicación el día de mañana aumenta su funcionalidad y tiene una subclase más, que es la clase reptil, también tendrá un método moverse porque lo hereda de la superclase, y yo ahí en ese método lo que digo es que un reptil se mueve reptando. Con lo cual, todo ese recorrido que yo tenía en un array donde había objetos de la clase animal, me sigue sirviendo, porque el método se sigue llamando igual, moverse, y lo único que cambia es la forma en la que el animal se mueve. ¿De acuerdo? Yo creo que esto da una potencia tremenda a la hora de que nuestras aplicaciones vayan escalando y se puedan incluir nuevas relaciones o nuevas subclases dentro de esta jerarquía de herencia. Es un mecanismo bastante potente. Si bien hemos dicho que las subclases pueden redefinir los métodos que heredan, en Java no es posible redefinir los atributos. Eso quiere decir que el atributo de descripción que tiene la clase animal y que está siendo heredado por pez y por ave, si ese atributo es de tipo string, en pez y en ave tiene que seguir siendo de tipo string. Hay otros lenguajes de programación orientados a objetos, como por ejemplo Python, donde sí se podría redefinir el atributo, pero en Java no. Java no admite la redefinición de atributos y solamente la redefinición de métodos. ¿De acuerdo? En este sentido de la redefinición, a mí me puede ser útil en algún momento el hecho de que yo quiera forzar que las subclases redefinan métodos. En esta jerarquía de clases que yo tengo aquí, yo podría decir, oye, es que yo quiero asegurarme de que todas las subclases sean las que redefinan el método. Yo les obligo a escribir su comportamiento. ¿Eso cómo se podría hacer? Pues se podría hacer haciendo que el método fuese un método con el modificador abstract. Esto me obliga a que todas las subclases tengan que redefinir el método moverse. Las estoy forzando. En tal caso, yo aquí no tengo que escribir el código del método moverse. Estoy diciendo que este método es abstracto. Yo sé que se tienen que mover, pero no sé cómo se tienen que mover. ¿De acuerdo? Eso es para forzar la redefinición de un método. En el extremo contrario, tendría el evitar que se redefine un método. A mí me puede interesar que este método que se está heredando no lo toque nadie y no puedan redefinir el comportamiento. Nadie pueda tener su propio
moverse. Ninguna subclase puede tener su propio moverse. Bueno, pues pondría final y a partir de este momento ninguna subclase puede redefinir el método moverse. Bien. Esto es lo principal, lo básico que necesitáis saber sobre la herencia. Yendo un poco más allá, y cuando he dicho que yo podría declarar un método abstracto, lo que estoy haciendo es provocar que la clase donde declaro el método abstracto se convierta en lo que se denomina una clase abstracta. Una clase abstracta es aquella que se necesita para dar estructura al diagrama de clases, pero de la cual nunca se pueden instanciar objetos. Si yo digo que la clase animal es una clase abstracta, a ver si me deja ponerlo por aquí porque me está dando problemas de entorno. Bueno, esto no es lo que yo quiero. Bueno, esta me está dando problemas porque esta clase en algún momento crea un objeto de la clase animal y esta clase se ha convertido en una clase abstracta. Aquí veis lo que os estoy diciendo. Fijaros, aquí aparece que esta clase es abstracta. Y aquí, en algún sitio, estoy creando, en la clase control, estoy creando un objeto de la clase animal. Pero si la clase animal es abstracta, yo nunca podría instanciar un objeto de la clase animal. Es lo que os estoy comentando. Bueno, pues cuando una clase es abstracta, cuando tiene un método abstracto, automáticamente se convierte en una clase abstracta. ¿Y eso qué implica? Que no puedo crear objetos de la clase animal. Entonces, ¿para qué quieres la clase? Pues simplemente para dar estructura al diagrama de clase que tengo aquí ahora mismo en pantalla y poder montar esta estructura de herencia que estamos comentando. ¿De acuerdo? Si esta clase abstracta, la clase animal, tuviese un método, por ejemplo, el método moverse, que es un método abstracto, esta clase animal es abstracta, estoy obligando, por ser método abstracto, a que las subclases, pez y ave, redefinan el método moverse. ¿Qué pasa si la clase pez no redefine el método moverse? Pues por no redefinirlo, se convierte a su vez en una clase abstracta. Por lo tanto, tampoco podrá ser instanciada. Es el mecanismo de funcionamiento con las clases abstractas. Esto. Y en esto consiste básicamente la herencia de las clases abstractas. Un paso más allá de las clases abstractas y del mecanismo de herencia, tenemos los interfaces. ¿En qué consiste una interfaz? Pues mira, una interfaz es una clase abstracta donde todos los métodos son abstractos, que no puede tener atributos, pero sí puede tener constantes. Aquí tenéis una clase abstracta, migración. ¿Para qué sirve una interfaz? Pues sirve para lo siguiente. Este mecanismo de herencia que estamos estudiando es un mecanismo de herencia donde cada subclase solo puede tener una superclase. Solo puede tener una superclase. Pero hay veces donde yo necesitaría que una subclase pueda tener varias superclases. Bueno, pues Java no lo permite. Caso típico, yo podría tener la clase persona como superclase y luego tener como subclase trabajador y como subclase autónomo. Y luego de esas dos, trabajador y autónomo, tener uno que sea becario. Y ese becario da informaciones, comportamientos y atributos de trabajador y de autónomo. ¿De acuerdo? O bien, imaginaros que aquí la clase ave, yo digo, es que las aves ponen huevos y las aves emigran. Esos son comportamientos que podría tener ave. Pero es que resulta que yo podría tener una nueva clase que sea tortuga,
Y la clase tortuga también pone huevos y también emigra, pero no encaja dentro de lo que son las aves. Entonces yo podría tener esta interfaz y ponerle lo siguiente. La clase tortuga, así es como se pone la clase tortuga, implementa la interfaz migración. Bueno, hay un error de sintaxis por algún sitio, pero básicamente consiste en esto. Daros cuenta que ahora mismo la clase ave tiene, que es una subclase, tiene esta superclase y también tiene esta otra. Y de esta manera, con el uso de interfaces, Java simula la herencia múltiple. Hay lenguajes de programación como Python donde la herencia múltiple es permitida, pero es un poquitín difícil de manejar. No nos vamos a meter ahora en eso. Tampoco estamos estudiando Python. Una interfaz que es una clase abstracta, ya veis lo que tiene. Todos los métodos son abstractos. Todos los métodos son públicos, por lo tanto no hace falta poner public abstract el método. Todos los métodos podrán devolver algo o no y tienen su nombre, pero no se desarrollan. ¿Por qué? Porque son métodos abstractos. No puede tener atributos la clase abstracta y se puede tener constantes. Y se dice que las subclases heredan de las superclases y las subclases implementan las interfaces. Esa es la terminología. Si yo me voy a la clase ave, aquí podréis ver en la clase ave que hereda de animal e implementa la interfaz migración. Así es como se representa. En Java, cada subclase solamente puede heredar de una superclase, pero puede implementar tantos interfaces como quiera. Yo podría poner aquí otra migración, por ejemplo. Y podría poner otro interfaz. De tal forma que en este caso la clase animal, realmente su superclase es la clase, perdón, la clase ave. Su superclase es la clase animal, pero implementa 3 interfaces. Digamos que esta subclase ave tiene como 4 superclases. Animal, migración, otra migración y otra interfaces. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto, muy condensado, es lo que yo quería transmitiros relativo a la herencia. A partir de este momento, cualquier pregunta que queráis hacer, la podemos resolver sobre la marcha. ¿Alguna preguntilla? Sé que esto es casi un atraco a una armada, pero es que es así como funciona. ¿Alguna pregunta? Pondré a vuestra disposición esta grabación, os subiré el ejemplo que hemos estado haciendo, trabajándolo con NetBeans, y trataré de proponeros algún pequeño ejercicio para que os hagáis con el manejo de la herencia. Trataré de daros la solución. Sí, efectivamente, como dice Alfonso, es mucha talla para un momento, pero la herencia es que es así, son 4 ideas fundamentales que se explican relativamente rápido, pero hacerse con el manejo es complicado. Valga de muestra, vuelvo a compartir pantalla un documento que tengo por aquí, que es de una práctica de un año relacionado con un hospital. Aquí tendríamos lo que es la clase principal, la que tendría el main. Luego hay una serie de unidades. La clase principal, la aplicación, usa unidad y la unidad tiene como subclase administración y consultas externas. Y administración tiene documentación y dirección. Y esta jerarquía de herencia se puede llevar todo lo lejos que queramos. Obviamente, yo recomiendo que cuando vayáis a hacer una práctica o una aplicación, tratéis de haceros vuestro diagrama de clases, porque es la única forma en la que os vais a orientar sobre qué métodos, clases, atributos, qué se hereda, qué no se hereda, qué interfaces hay, porque si no esto podría ser una auténtica locura, sería una galimatías. En el módulo de entorno de desarrollo es donde se trabaja este tipo de diagramas y yo os recomiendo que hagáis especial hincapié en el tema en el que se ven
los diagramas de clase y si no busquéis algún tutorial para poder trabajar los diagramas de clase, pero es muy sencillito, ya veis que simplemente son dibujar con cuadritos clases, cada clase tiene su nombre, tiene sus atributos, tiene sus métodos y determinar si son públicos, privados o protected porque son heredados. No tiene más historia. Bueno, pues lo dicho, dudas que tengáis. Bien, pues si no hay dudas, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego. Vale, muchas gracias.